del Perú, con palabras de bienvenida del decano del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacios Celi. Buenos días, estimada concurrencia. Un saludo al doctor Gosser, que preside este evento, a nuestros invitados, a David, a Carla. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por venir. Hay bastantes personas todavía pugnando por entrar. Desde el Colegio Médico del Perú, que tengo el honor de presidir, les doy la bienvenida a esta reunión, que nos alegra que vengan y que haya concurrencia de esta naturaleza en un tema tan importante que nosotros también lo estamos impulsando, recordando, y les recuerdo que los principios básicos para el ejercicio de la medicina, en la que también se incluyen las investigaciones de tipo clínico y otros, las bases siguen siendo la filosofía humanista, que en el campo de nuestra profesión se expresa a través de los principios. El primero de ellos, el primum non nocere, lo primero, no hacer daño. Lo segundo, hacer el bien. Lo tercero, el consentimiento informado. Y lo cuarto, no discriminar a la hora de ejercer la medicina. 4 principios básicos del ejercicio de la medicina que se han mantenido inalterables a través de la historia y que en el caso del país, en el caso nuestro, están inscritos en nuestro Código de Ética y Deontología, que si bien el colegio nace en 1964, un 16 de octubre, el Código de Ética y Deontología que tiene el colegio es lo que heredó del código que tenía la Academia Nacional de Medicina de 1888, año en que nace, y ese código de la Academia Nacional de Medicina lo heredó de 1854 de la Academia Libre de Lima, de tal suerte que ahí está inalterable la filosofía humanista expresada en el código y a través de estos 4 principios. Lamentablemente, los tiempos y las circunstancias han permitido y permiten que muchas veces el ejercicio de la medicina, en cualquiera de sus expresiones, a la hora de operar, a la hora de recetar, a la hora de investigar, el ejercicio de la medicina a veces se ve cuestionada por el tiempo y por las circunstancias, de tal manera que nosotros, el ADN del Colegio Médico justamente es la vigilancia ética y deontológica en el ejercicio de la medicina en todo su campo. El ADN del
del colegio también es mantener al médico actualizado en sus conocimientos a través de un programa nacional de capacitación. El resto ya se ha ido añadiendo en el tiempo y es lo que nosotros sí hacemos, como tareas como el bienestar del médico y otras más que incluyen también la defensa del ejercicio de la profesión. Así que en ese contexto ustedes están ahora ubicados. En esa medida, como decano nacional del Colegio Médico del Perú, les doy la bienvenida a este evento, les deseo saquen la mayor provecho posible al mismo y ojalá que esto se sigan repitiendo aún más a través de todo este tiempo. Cuenten con todo el apoyo por parte del Colegio Médico del Perú. En esa medida, bienvenidos a esta ceremonia, a este seminario que seguramente va a traer mucho beneficio para enriquecer el ADN de cada uno de ustedes, los médicos y demás profesionales de salud. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras de bienvenida del doctor Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico de Perú. Para inaugurar este simposio internacional Ética en los Ensayos Clínicos, vamos a presentar al doctor Ernesto Góser Infante, jefe del Instituto Nacional de Salud. Muy buenos días, doctor Miguel Palacio Celi, doctora Sáenz, doctor Wendler, colegas investigadores, miembros del Comité de Ética, muy buenos días. Para el Instituto Nacional de Salud es una oportunidad muy importante la de hoy, en la que realizamos este simposio internacional que nos va a permitir seguir fortaleciendo capacidades en el desarrollo de la ética y la investigación en el país. El Instituto tiene el rol de promover el desarrollo de la investigación y también de garantizar que las regulaciones se cumplan adecuadamente. Y uno de los aspectos importantes es que exista una mayor capacidad en los miembros tanto de comités de ética como en los investigadores en cuanto a los principios de ética y su aplicación. El simposio que empieza hoy día tiene una revisión de los aspectos de los principios éticos que ya los ha señalado el doctor Palacio Celi y que empiezan, ¿no?, con la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Estos principios van a ser presentados, revisados y tratados en forma de casos. Nuestro país, como otros, necesita desarrollar conocimiento para poder tener al alcance nuevas herramientas de tipo preventivo, diagnóstico y terapéutico. La semana pasada, en la revista Nature, se ha presentado los hallazgos de una prueba de concepto de una nueva droga para el tratamiento antibiótico. Como ustedes saben, desde el año 2000 prácticamente no contamos con nuevas moléculas. Esta prueba de concepto ha permitido aislar un nuevo antibiótico, que es la lugdunina, derivada de un estreptococo lugdunensis que habita en las fosas nasales. Entonces está en prueba de concepto. ¿Qué sigue? El modelo animal. ¿Qué sigue? Los ensayos clínicos. Entonces la investigación es muy importante para probar lo que es eficaz y lo que es seguro. Esta es una tarea laboriosa de muchos años. Hay que investigar, identificar qué cosas nos permiten mejorar, ¿no?, nuestras capacidades para prevenir, diagnosticar y tratar. Y luego ver si son eficaces y seguras para utilizarlas en la salud de la población, que es nuestro fin último. Pero esto no sería posible si es que no tenemos, ¿no?, las capacidades desarrolladas en los aspectos bioéticos. Es importante promover la investigación, pero al mismo tiempo garantizar el respeto de los derechos. El respeto de los derechos que se ve en la práctica día a día. Muchos de ustedes trabajan en los comités de ética institucionales de ética de investigación, los CAs, y lo trabajan cotidianamente y se ven enfrentados, ¿no?, a ciertas situaciones en las que algunos de los casos están en el límite. Ustedes son los que dan respuesta a esta necesidad. Los comités, los CIEIs, ¿no?, tienen como propósito garantizar que aquellos estudios que se van a realizar respeten estos principios.
Muchas veces algunas personas, profesionales de la salud, algunos investigadores incluso, sobresimplifican el concepto de la bioética, ¿no? Limitándolo al consentimiento informado. El consentimiento informado es solamente uno de los elementos que permiten garantizar que un ensayo clínico es realmente cumple con los principios éticos y nos va a permitir entregar un resultado a la sociedad al final que permita ser utilizado con garantía. Entonces, es importante reconocer el señalamiento de que la investigación, la metodología de la investigación también es un aspecto central. Si el estudio no está bien diseñado, sus resultados pueden causar daño a la población si son mal utilizados, ¿no? Entonces, estas preocupaciones nos llevan a que permanentemente estemos trabajando por actualizar y reforzar capacidades. Nosotros queremos que en el país se desarrollen más comités institucionales de ética de la investigación fuertes, que se desarrollen redes que permitan intercambiar capacidades, experiencias, y que esto redunde en un mayor beneficio de la investigación y encontrar elementos para traer estos principios preventivos, diagnósticos y terapéuticos al país. A veces se dice, bueno, pero si eso ya fue probado en otro sitio, ¿por qué tiene que probarse acá? Hay países, por ejemplo, como México y otros, que para poder permitir el ingreso de una molécula nueva al mercado, requieren que ésta haya tenido estudios realizados en un porcentaje de la población con las características de la población mexicana. ¿Por qué? Porque cada vez que avanzamos más, entendemos mejor la complejidad de lo que somos. Y el genoma tiene una función muy importante, porque a no todos le tiene el mismo efecto determinado tipo de drogas. Entonces, es importante que hagamos investigación también en nuestro país de cosas de moléculas que son utilizadas en otros lugares. No es suficiente con decir funciona para niños, funciona para adultos. Es necesario definir a qué grupo de la población se va a utilizar este tratamiento o este método de diagnóstico para poder entender si va a ser útil o no. Entonces, este simposio internacional busca reforzar esas capacidades e invitarlos a estar en contacto con nosotros para seguir promoviendo el desarrollo de la investigación basada en principios bioéticos. Es por eso que ahora damos por inaugurado este simposio internacional. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Ernesto Góser Infante, jefe del Instituto Nacional de Salud, y las palabras de inauguración de este Simposio Internacional Ética en los Ensayos Clínicos. Antes de culminar esta ceremonia de inauguración, quiero invitar al doctor Hans Vázquez Oplopuco para que nos brinde pautas de cómo se realizará este simposio. Buenos días, muchas gracias por venir, doctor Góser, doctor Palacio Celi. Simplemente señalar y pedirles, mi intervención acá es muy concreta, pedirles que pregunten, por favor. La dinámica del simposio está dada de tal manera que hay espacios para realizar muchas preguntas. Entonces, les pediría y los invitaría, les exhortaría a que pregunten. Tenemos 2 expositores, mañana va a haber uno adicional, expertos, especialistas mundiales en temas de ética en investigación, que se dedican a esto, que trabajan en esto de manera cotidiana. Entonces les pediría que hay que exprimirlos, hay que aprovechar su presencia para poder aprender más y no tengan temor, por favor, de preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, damas y caballeros, de esta manera culminamos esta ceremonia de inauguración. Agradecemos a los miembros de la mesa de honor. Pueden tomar sus ubicaciones para iniciar ya la primera exposición. Nuestra invitada es doctora en filosofía por la Universidad de Texas en Austin, a cargo del programa regional de bioética del OPS, con base en Washington, D.C. Dicho programa brinda cooperación técnica a países de las Américas, principalmente en temas de ética de la investigación y de ética en salud pública. Voy a dejar con ustedes entonces para que toque el tema Marco Internacional de Ética en Investigación Clínica a la doctora Carla Sáenz. Buenos días, gracias a los organizadores del Instituto Nacional de Salud por permitirme estar aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Quiero partir por reconocer la tarea tan importante que viene haciendo el Instituto Nacional de Salud, fortaleciendo los temas de ética de la investigación de una manera sostenida, rigurosa. Realmente creo que es un ejemplo para toda la región, lo digo con mucha sinceridad, pero también con mucho orgullo como peruana. Y en esta oportunidad lo que les vengo a compartir es ¿cuál es el análisis que yo hago luego de 5 años de hacer trabajo sobre ética de la investigación con casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe? Siguiente, por favor. En mayo, el 1 de mayo, cumplí 5 años en esta posición y eso me generó la posibilidad de hacer una reflexión sobre qué patrón común hay en el manejo, en los desafíos, en la respuesta a los temas de ética de la investigación en nuestra región. Creo que ustedes saben ya bastante bien que la investigación ética con seres humanos presenta desafíos. Internacionalmente, sabemos que la gran mayoría de la investigación se hace de manera internacional, con distintos equipos en distintos países, y eso nos presenta el desafío de que tenemos que lidiar con distintos marcos normativos y regulatorios. ¿Cómo congraciamos los marcos de distintos países donde se está llevando a cabo el mismo estudio? Además nos genera la necesidad de coordinar, de asegurar estándares en distintos lugares. Tenemos además la dificultad de que tenemos que responder a distintas necesidades. Las necesidades de un país pueden no ser las mismas que los otros. ¿Cómo hacemos investigación con un componente internacional en estas circunstancias? Además tenemos nuestra necesidad de balancear la respuesta a las necesidades y el respeto a las normas con la eficiencia, porque tenemos la obligación ética la investigación genera bienestar para las personas. Tenemos la obligación ética de acelerar esa investigación bien hecha que beneficia a las personas. Y en general nos presenta con el desafío de que en cada caso tenemos que ver qué es lo éticamente correcto, y parte de lo que vamos a discutir ahora es que esto no es fácil. Siguiente. Puede ser no obvio descifrar qué es lo éticamente correcto en cada caso. En nuestra región tenemos algunos desafíos adicionales que son propios de la región de las Américas, de Latinoamérica y el Caribe, y quizás más aún de Latinoamérica. Uno de ellos es, por ejemplo, que suele haber una percepción de que la investigación es una actividad que es esencialmente no ética. Hay una percepción de que la investigación es necesariamente mala, cuando es gracias a la investigación que podemos mejorar la salud y el bienestar de las personas. Es gracias a la investigación que hoy día vivimos la cantidad de años que vivimos, que tenemos curas para enfermedades de las que antes nos moríamos. Lo que tenemos que asegurarnos es que cada investigación se haga de manera ética, pero no de prohibir la investigación como si necesariamente fuera no ética. Tenemos el desafío adicional en la región que todavía tenemos mucho que avanzar en términos del entrenamiento en ética de la investigación. Hemos hecho mucho, pero todavía hay mucho que lograr. Todavía, por ejemplo, no es el caso que todas las personas entrenadas en un área de salud tienen como parte de su formación un entrenamiento en ética. Todavía no estamos ahí, todavía necesitamos formar más profesionales que enseñen cursos de ética, más expertos en ética de la investigación en la región. A mí me gustaría, por ejemplo, mirar una revista internacional de ética y ver
contribuciones de eticistas peruanos en las revistas, ver que nosotros participamos en un diálogo global de ética y la investigación y todavía tenemos que dar pasos para estar ahí. Tenemos un problema que es también bastante notorio en la región, que es que todavía los comités de ética, y ustedes eso lo saben de primera mano, yo también lo sé de primera mano porque estoy en uno, los comités de ética suelen tener mucha carga de trabajo y muy pocos recursos para hacer ese trabajo. Entonces están abrumados, y esa es la respuesta honesta. Tienen mucho trabajo y muy poco, es muy poquito el apoyo de recursos, y no me refiero a dinero, me refiero hasta el espacio, el apoyo administrativo. Es como que cada cosita falta. Eso hace que por mucho conocimiento, por mucho expertise que los miembros del comité puedan tener, hacer la tarea de revisión ética es difícil en la práctica. Uno está sobrepasado, es comparativo al médico que tiene que ver, no sé, cientos de pacientes en un día. Por más que sepa cómo hacerlo, está sobrepasado. Entonces eso lleva a que muchas veces los comités de ética vayan de manera lenta, de que no puedan hacer la revisión con la celeridad y con el rigor que quisieran. Y en la práctica eso implica que los comités de ética reciben muchas críticas. Se critica que se demoran, se cuestiona que se hacen el trabajo bien, etcétera, etcétera. Y eso es un desafío con el que tenemos que lidiar en la región. Un problema regional que tenemos también es que todavía tenemos marcos normativos y regulatorios que necesitan corrección. Hay muchos países en la región donde todavía no hay ni siquiera una regulación para ningún aspecto de la investigación con seres humanos, donde toda la protección de los participantes en la investigación recae en la buena fe de los investigadores que deciden mandarle a un comité que funciona casi que al amparo de la buena fe. Entonces hay mucho por hacer, y quiero aclarar que esta y muchas otras tareas no son tareas que se acaban hoy, sino que la investigación está en constante progreso. Ahora hacemos investigación que antes no hacíamos, de tipo que antes no hacíamos. Entonces eso fuerza que tengamos también que hacer una revisión constante de los marcos. Con respecto a esto último, no sé si están al tanto, pero hay una compilación internacional de los estándares para investigación con seres humanos, de todas las leyes, todas las regulaciones, todos los reglamentos de todo el mundo, que está disponible y se actualiza todos los años. Lo publica la agencia del gobierno de Estados Unidos que se dedica a la protección de la investigación de participantes en las investigaciones, y la OPS ayuda todos los años recabando la información actualizada de nuestros países. Creo que es importante mirar un documento así que nos muestra dónde estamos como región. Siguiente. Pero como lo que les decía inicialmente, lo que vengo yo es principalmente a compartirles la reflexión que yo hago luego de apoyar a toda nuestra región por 5 años en temas de ética y la investigación. Creo que casi no puedo pensar, quizás hay solamente 3 o 4 países de la región a los que no les he dado apoyo en estos últimos 5 años. Y creo que haciendo una reflexión y viendo todo el apoyo que he dado, lo que veo es que hay una suerte de patrón en los desafíos, un patrón en los pedidos y un patrón en las respuestas. Y antes de explicarles exactamente en qué se caracteriza ese patrón común, lo que quiero compartirles es cuál es la respuesta que nosotros damos desde OPS. Y la respuesta es que necesitamos un abordaje integral para asegurar que toda la investigación se haga de manera ética y para catalizar la investigación hecha éticamente. ¿A qué me refiero con un abordaje integral? Es que un abordaje integral es un abordaje con una visión de sistemas. Nosotros necesitamos no solamente un comité de éticas bueno, no solamente una regulación, no solamente un entrenamiento en ética de la investigación. Necesitamos generar en todos los países y regional y subregionalmente sistemas de ética de la investigación. La OPS por eso se enfoca en esta visión de sistemas y busca dar cooperación técnica que fortalezca cada uno de los elementos del sistema, pero con una visión de que ninguno funciona solo, de que tenemos que tener una visión de todos estos otros elementos que tienen que estar en juego para que la investigación sea ética y generar confianza en cada uno de los elementos.
Quiero decir un poquito más sobre el tema de la confianza, porque creo que la confianza en la investigación es un tema fundamental que justifica una reflexión. Si yo trato de hacer una tarea que no me corresponde, que no estoy en capacidad de hacer, la voy a hacer mal. ¿Okay? Si voy a tratar, es como conversamos hace un momento informalmente, es que si uno trata de usar de que el saco le haga la tarea de los pantalones, pues la va a hacer mal. ¿Okay? Entonces, en la medida en que tenemos una situación que una parte del sistema trata de hacer la tarea de otro, no solamente no la hace bien, pero la pregunta es que uno dice, ¿por qué trata uno de hacer la tarea de otro? Y es porque una parte no está confiando en que el otro va a hacer una buena tarea. Si, por ejemplo, en un sistema de ética de la investigación tiene que haber confianza entre todas las partes. El comité de ética tiene que tener una razonable confianza en los investigadores, una razonable confianza en el ente regulador. El ente regulador tiene que tener una razonable confianza en los comités de ética, una razonable confianza en el ente que se dedica, por ejemplo, a ver que la conducta de la investigación sea responsable. Si no empezamos a confiar en cada uno de los elementos del sistema, vamos a tratar de hacer sus tareas y los vamos a hacer mal. Cuando hablo de un sistema de ética de la investigación, ¿a qué me estoy refiriendo? Y esta es una lista que no es exhaustiva, no pretende ser la lista única, la descripción perfecta, pero creo que por lo menos todos estaríamos de acuerdo que para tener los sistemas de ética de la investigación razonablemente resueltos en un país, necesitamos cuando mínimo un marco normativo y regulatorio para la investigación. Necesitamos un órgano rector para la investigación que asuma ciertas responsabilidades, las responsabilidades de rectoría de la investigación. Necesitamos comités de revisión ética eficientes, transparentes, competentes, capaces de hacer una revisión rigurosa, seria. Necesitamos que los investigadores tengan un entrenamiento básico en ética de la investigación. Que no sea que por primera vez se enteran de algo de ética cuando reciben una revisión de un comité. Necesitamos hacer que haya un registro de ensayos clínicos y que se cumpla la práctica de registrar prospectivamente todos los ensayos clínicos, y de cara a las pautas internacionales tenemos que hacer la transición a registrar prospectivamente toda la investigación con seres humanos. Necesitamos mecanismos eficientes para asegurar la conducta responsable de la investigación, la integridad científica. Yo creo que necesitamos también un servicio de consulta ética para manejar los casos difíciles, tener la honestidad de ver que puede haber un caso desafiante de ética en la investigación que no tenemos claramente cómo resolver. Entonces, alguna manera de recurrir a ayuda. Y necesitamos, me parece también, como parte de un sistema de ética en la investigación, unas ciertas reglas para las publicaciones científicas. Porque podemos hacer todo el trabajo que queramos, pero si las revistas siguen publicando, por ejemplo, estudios que se hicieron sin aprobación ética o sin obtener el consentimiento informado de los participantes, entonces seguimos con una patita coja en el sistema. Entonces, esta es la visión de sistemas de ética de la investigación que desde la OPS proponemos y tratamos de alentar. ¿Con qué idea de fondo? Y es que ningún elemento del sistema, por sólido que fuera, por importante que sea, puede hacer la tarea de otro elemento del sistema, o menos aún puede hacer todas las tareas del sistema. Y en este sentido les comparto lo que yo veo que con frecuencia es una tendencia en nuestra región, y es que tratamos de que un elemento resuelva todos los problemas. Creemos que la investigación, que vamos a asegurar que la investigación sea ética haciendo solo una cosa. Y hay países en los que se ha creído que poniendo una regulación para la ética de la investigación se resuelve el problema y que no tenemos que preocuparnos de lo demás. O que haciendo que un comité nacional revise toda la investigación, incluso a falta de un organismo rector o de un marco regulatorio, se resuelve todo el problema, y eso no funciona. O hay países donde se ha creído que se puede simplemente apuntar el entrenamiento en ética de la investigación y que con eso ya estamos resueltos, y tampoco funciona. Cada elemento dentro del sistema tiene funciones únicas que no se pueden delegar
a los demás. Tenemos que buscar la interacción provechosa entre los elementos del sistema para que podamos asegurar que la investigación sea ética y generar confianza en la investigación. Confianza entre cada uno de los elementos del sistema. Hay, por ejemplo, muchas veces me toca con mucha frecuencia revisar regulaciones, documentos regulatorios de países de la región, y lo que veo es que las regulaciones son sumamente problemáticas, son inapropiadas, son incluso hasta incorrectas, porque lo que están tratando de hacer es de actuar como si no hubiera una revisión ética posterior. Entonces, la regulación necesariamente va a fallar si trata de hacer el trabajo del comité de ética. La regulación tiene su espacio y debe ser buena, pero tienen que asumir que va a haber un comité de ética posteriormente que va a hacer la revisión del caso. Ustedes trabajan en comités de ética, muchos tienen experiencia en comités de ética, y la revisión ética que hacen en el interior de un comité es insustituible, es sumamente importante, pero es un elemento de un sistema. Insisto, la revisión ética es muy importante, pero uno también tiene que tener presente que por importante que sea, hay otros elementos en juego que aseguran también que la investigación sea ética. Uno de los mensajes principales de esta sesión, que como decía el doctor Vázquez, es una sesión de diálogo. Ahorita estoy hablando yo, pero la charla va a ser breve para que podamos tener un espacio de discusión. Un mensaje principal es que la revisión ética que hacen en un comité, la revisión ética de un protocolo, no es la certificación de cumplimiento o de conformidad a reglas. Eso no es la revisión ética. Cuando uno hace revisión ética de un protocolo, lo que tiene que hacer es una evaluación concienzuda de cada elemento de un protocolo. No hay una suerte como de algoritmo básico que uno dice pasa, sí, no. No sé si se han preguntado por qué es que la revisión ética la hace un grupo. ¿Por qué hablamos de un comité de revisión ética? ¿Por qué no la hace una sola persona? La razón por la cual la revisión ética de los protocolos la hace un grupo, la hace un comité y no solo una sola persona, es porque lo que tiene que hacer el comité al hacer una verdadera evaluación ética es hacer una deliberación. Y una deliberación, por definición, implica asumir, aunque sea hipotéticamente, posiciones de otros, críticas, objeciones. ¿Qué podría decir alguien en contra de lo que estoy haciendo? ¿Qué se podría alegar a lo que estoy diciendo? Y incluso si una deliberación la hace una sola persona, tiene que involucrar este cuestionamiento, aunque sea de voces hipotéticas. Es por esto que la revisión la hace un comité, porque tiene que haber una deliberación y el análisis tiene que contemplar distintas posibles posiciones. Ahora bien, es difícil hacer revisión ética. Los que llevan tiempo en un comité de ética recordarán cómo hacían la revisión al principio y se darán cuenta qué diferente, y bueno, cuando uno también lleva mucho tiempo en un comité de ética, ve como cuando llega una persona nueva, que toma un tiempo de generar este aprendizaje, desarrollar esta habilidad de hacer análisis ético. Y creo que una de las cosas de las que hablamos poco es por qué es difícil hacer análisis ético. Yo tengo una formación como filósofa, pero me suele ocurrir que veo que la mayoría de personas que trabajan en un comité de ética, que son parte de un comité de ética, vienen de áreas más cercanas a la medicina, a la salud, áreas que están basadas en la evidencia empírica. Entonces, no es un área, digamos, la ética no está basada en la evidencia, en el sentido que si podemos hacer un estudio de si la gente miente o no, ¿ok? Entonces podemos ver que basado en la evidencia, la mayoría de la gente miente. Eso no significa que mentir esté bien. La ética, lo que está bien y lo que está mal, no es una función de lo que hacemos, porque con frecuencia hacemos algo que no está bien. Entonces la ética es una disciplina que procede haciendo un análisis argumentativo, no procesando evidencia empírica. Entonces es muy razonable que quien está formado
procesando evidencia empírica, por ejemplo, en la medicina, que siente al principio como que un poco de nervios de trabajar en un área que procede de una manera distinta. Y lo que también ocurre con mucha frecuencia es que como la ética tiene que ver con, en general, digamos, lo que está bien, lo que está mal, lo que no debería ser, lo que es permisible, lo que no es permisible, que nos acojamos al derecho, a la ley, como si fuera la disciplina que dicta la ética. Y esto no es así. La ética es una disciplina y el derecho, la ley, es otra disciplina distinta. Muchas de las leyes tienen una base ética, pero no toda nuestra vida ética, no todos los aspectos éticos tiene sentido o es posible o es razonable capturarlos en una ley. Porque una vez que algo es la ley, se vuelve materia de lo que en inglés se llama compliance, algo que tiene que hacerse en todos los casos. Un mandato legal. Les voy a poner un ejemplo que es sencillo, pero creo que ilustra la diferencia que tiene la ética como disciplina y que creo que aclara por qué es difícil hacer análisis ético. Y creo que es importante aclarar por qué es difícil hacer análisis ético, porque creo que somos mejores, hacemos un mejor trabajo cuando somos conscientes de las dificultades. Mandato legal, ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Uno se sienta en el auto y ¡puc!, amárrese. En todos los casos, es la ley, póngase el cinturón de seguridad. Uno no tiene que pensar, bueno, ¿será que si voy rápido? ¿Será que si es porque voy despacio? ¿Será que si voy a la carretera? Uno no tiene que hacer un análisis de los casos concretos, ¿verdad? ¿Se pone el cinturón de seguridad? Sí o sí. Esa es la ley, punto. Termina la conversación. Si en vez de que esa fuera la ley, el que uno se deba poner o no se deba poner el cinturón de seguridad tuviera que ser el resultado de un análisis ético, sería un poco más difícil. No, imagínense que tuviéramos que hacer un análisis ético para esto. Quizás deberíamos hacer un análisis del riesgo. Si voy en la carretera, entonces hay más riesgo, entonces sí me debería poner el cinturón de seguridad. O si, qué sé yo, o si hay un niño, el niño es más proclive a salir volando, entonces al niño quizás sí. O si la pista es ancha, van más, o es de doble vía, hay más chances de que haya accidentes, entonces quizás ahí me tendría que poner el cinturón de seguridad. En la práctica, cuando se trata de un mandato legal, no tenemos ni que pensar. Es fácil, se sigue en todos los casos. Si tuviéramos que hacer un análisis ético, tendríamos que evaluar todas las variables relevantes, analizarlas, discutirlas y poder justificarlas. Es bastante más difícil que el mandato legal, ¿verdad? Es bastante más difícil que ponerse el cinturón de seguridad en todos los casos. Como el análisis ético es difícil, como es una disciplina que nos es lejana, es perfectamente comprensible que nosotros muchas veces tratemos de reducir el análisis ético a un simple mandato legal. Tenemos que asegurarnos de no hacer eso. Tenemos que asegurarnos en la ética de la investigación de hacer análisis ético en todos los casos. Porque así como en el caso de la ley, en todas las otras circunstancias, son muy pocas cositas, muy pocas pautas éticas que se pueden formalizar en un mandato legal en todos los casos. Si nosotros dejamos de hacer análisis ético para restringirnos a mandatos legales, vamos a dejar una parte importantísima, quizás la mayoría de lo que es la revisión ética de los protocolos por fuera. Y eso no es bueno. Siguiente. Como en el caso del mandato legal, creo que tenemos que tener muy claro que las reglas categóricas, las que se siguen siempre, la prohibición de siempre o la permisibilidad, algo que está siempre prohibido o algo que está siempre prohibido, nos dan una suerte de confort, ¿no? No tenemos que hacer el análisis, no tenemos que justificar, no tenemos que pensar qué problemas habría. Da un confort seguir una regla categórica en todos los casos. Es muy comprensible que las personas que tienen poco entrenamiento en ética de la investigación, poca habilidad haciendo análisis ético, quieran este confort, quieran apoyarse exclusivamente en concisiones generales o prohibiciones categóricas.
Esa posición, la posición de las prohibiciones generales o las concesiones categóricas no es del experto en ética, es más bien del que está empezando su entrenamiento en ética. Porque es más fácil eso que hacer un análisis ético y justificar la posición. Entonces, si volvemos a lo que les decía al inicio sobre los desafíos regionales, como todavía tenemos poco entrenamiento en ética de la investigación, no lo digo como individuo, sino a nivel colectivo, hay una tendencia en apoyarnos exclusivamente o mayoritariamente o prioritariamente en prohibiciones categóricas o concesiones generales, con lo cual fácilmente acabamos prohibiendo en todos los casos algo que es inaceptable en algunos casos. Para no hacer el análisis ético, porque creemos que la ley de alguna manera es mejor que la ética, entonces prohibimos, decimos, no vamos a hacer el análisis, vamos simplemente a prohibir esto de plano. Y con ello, ¿cuál es el problema? Que acabamos impidiendo investigación que es ética, investigación que mejora la salud y el bienestar de las personas. Hay una expresión en inglés que a mí me gusta mucho porque es muy simbólica, es a echar al bebé con el agua de la bañera, ¿no? Uno baña al bebé, pone la bañera, pone el agua, pone el bebé, baña el bebé, ¿no? Queda el agua sucia y luego ¿qué hace? Coge al bebé y bota el agua, ¿verdad? Pero a veces la expresión es, a veces se nos escapa el bebé a la hora que queremos tirar el agua de la bañera. Eso a veces nos pasa con la investigación con seres humanos, porque queremos asegurarnos de votar la investigación que es ética, prohibir la mala, y se nos va el bebé también, se nos va la investigación que es buena para la salud de la gente también. Entonces nuestro desafío es asegurar que vamos a votar solamente el agua, pero nos vamos a quedar con el bebé. ¿Y cómo se relaciona esto con las reglas categóricas? Es que cuando decimos prohibimos todo, en vez de hacer el análisis, prohibimos todo, botamos al bebé con el agua de la bañera. Yo entiendo perfectamente lo difícil que es hacer revisión ética de la investigación, pero nuestro confort, nuestra comodidad, siendo los que revisan, analizan, evalúan y deciden si se hace un protocolo o no, no es lo que debe primar. No es nuestro confort, sino nuestra obligación ética de hacer un análisis riguroso de los protocolos, lo que debe primar. Nosotros creo que hemos aprendido en la ética de la investigación como disciplina histórica que las buenas intenciones pueden hacer daño, que hemos cometido errores, y no digo nosotros como los peruanos, digo, hemos cometido errores históricamente en ética de la investigación, porque hay cosas que antes prohibimos, que luego nos dimos cuenta que no había que prohibir, o así como hay cosas que permitimos, que luego nos dimos cuenta que no debíamos permitir. La ética de la investigación no es una disciplina tan vieja, es una disciplina bastante nueva. Entonces, como en toda disciplina ha habido un proceso de aprendizaje y tenemos que ser muy conscientes de este aprendizaje histórico, porque nosotros podemos estar como personas o como grupo, como comité, cometiendo errores análogos a los errores que hemos cometido en la historia. Entonces, reconocer nuestros errores es parte de nuestro aprendizaje, pero ha sido parte también del aprendizaje histórico en la materia. Les muestro, si me... Esta tabla salió en un artículo en el New England Journal sobre investigación en niños con leucemia, yo con las palabras, yo con el Spanglish ahora, leucemia linfoblástica aguda, así es como se dice, a veces les digo al revés. Esa es la supervivencia en promedio de los niños con ese tipo de leucemia, los niños que fueron enrolados en ensayos de cáncer. Si ustedes ven, la primera línea, no sé si está muy clara, es de 1968 a 1970. En 1968 a 1970, la supervivencia de los niños era menor al 10%. O sea, menos del 10% de los niños se salvaban. ¿Okay? Si uno ve los datos del 2005 al 2009, o incluso del 2006 al 2009, que no llega a completar, un número mucho mayor también de participantes en el estudio,
estamos hablando de que más del 95% de los niños se salvan. ¿Cuál creen? Digamos, hay una diferencia sustantiva ahora en la salud de los niños con leucemia. Creo que el 97% de los niños con leucemia se salvan. Y eso es posible porque hemos hecho investigación con niños, porque si no, esto no hubiera ocurrido. Ahora, yo lo traigo este slide a colación también del aprendizaje histórico que hemos tenido. Ustedes recordarán que en el Código de Nuremberg se prohibía toda investigación con personas que no pueden dar consentimiento por sí mismas. Con lo cual se prohibía toda la investigación con niños. Si nos hubiéramos quedado del Código de Nuremberg, seguiríamos ahí. Seguiría siendo el caso que menos del 10% de los niños se salvan. O quizás peor, porque solamente se pudieron hacer esos estudios en 1968, porque a partir de 1963 teníamos la Declaración de Helsinki, que permitía mecanismos para asegurar el respeto del participante que no se restringían al consentimiento individual de cada una de las personas, porque si no, esos niños nunca hubieran podido dar consentimiento. Entonces, una vez que es el padre que puede consentir con el asentimiento del caso, etcétera, etcétera, podemos hacer investigación con niños y hemos podido pasar de que se muera más del 90% de los niños a que se salven más del 95% de los niños. Pero uno puede enfocar esto exclusivamente en un aspecto científico, pero no hubiéramos llegado nunca ahí si no hubiéramos tenido la conciencia ética que debemos hacer investigación en niños para mejorar a los niños. Quiero enfatizar en la idea de que a la hora de hacer revisión ética, tenemos que, lo que se dice, hilar muy fino, ser muy rigurosos al hacer nuestro análisis. Tenemos que apartarnos de las generalidades, de simplemente esto siempre está prohibido, esto siempre está permitido. Tenemos que hacer el análisis de cada caso. No podemos flojear, digamos, no podemos asustarnos tanto que nos paralizamos. Y quiero que pensemos en que nuestro no hacer una tarea rigurosa en un comité de ética tiene también una suerte de costo de oportunidad, un costo moral de oportunidad. Porque si nunca hubiéramos querido pasar a hacer evaluación ética rigurosa de los protocolos con niños, seguiríamos en el caso en la línea de abajo del diagrama anterior. Seguiríamos en que no tendríamos nada que ofrecer a los niños con esta leucemia o con muchas otras condiciones. Estamos en este momento en la región en una emergencia sanitaria causada por el brote del Zika, y creo que tanto el brote del Zika como el brote anterior del ébola en África Occidental nos enfrentan brutalmente con el problema de no tener ninguna alternativa preventiva o terapéutica que ofrecer a nuestras poblaciones frente a un problema de salud. Nos enfrentan a la situación tan terrible de no haber podido hacer investigación y no tener nada que ofrecer a nuestras poblaciones. Por eso tenemos que asegurarnos no solamente que prohibimos la investigación que no es ética, eso es fundamental. Toda investigación no ética debe prohibirse. Pero también tenemos que asegurar que no prohibimos investigación ética, porque eso tiene un costo moral. Estamos impidiendo hacer algo que sería bien hecho y está beneficiando a nuestras poblaciones. El siguiente, por favor. El anterior, perdón. Ok, no sé si han tenido la oportunidad de revisar las nuevas pautas del CIOMS, el Consejo Internacional de la Organización, ya no me acuerdo de qué, porque en qué está CIOMS, sé que la Organización Mundial de Salud, sí, Consejo de Investigación de la Organización Mundial de Salud. Las pautas del CIOMS tienen ya muchos años y luego de muchos años se están revisando, son las pautas para la investigación biomédica. ¿Por qué menciono las pautas del CIOMS? Porque una de las cosas que me parece muy importante en las pautas del CIOMS, a diferencia de otras pautas internacionales, como por ejemplo la Declaración de Helsinki, es que la pauta del CIOMS tiene luego de la pauta un texto aclaratorio. ¿Y qué hace ese texto? Ese texto nos muestra los grises. Entonces, cuando uno se queda solamente con el artículo de resumen,
a veces se le escapan los grises. Y son los grises, el análisis, bueno, pero en este caso sí, en este caso no. Ahí es donde las papas queman. Ahí es donde las cosas son difíciles. Entonces me parece que yo quería referirme a las pautas del CIOMS porque me parece que de cara a nuestras propias dificultades, a lo que a nosotros nos es difícil, estas nuevas pautas del CIOMS son particularmente útiles. Porque lo que evitan, de lo que nos alejan estas pautas del CIOMS son de lo que yo llamo las soluciones unitarias, que no son las que mejor protegen a los participantes, ni son tampoco las que promueven la investigación ética. Es el análisis riguroso de los casos concretos lo que asegura que siempre estamos alentando la investigación ética. En otras circunstancias me he referido al análisis ético de los casos concretos como un análisis que tiene una cierta gradualidad, ¿no? Uno dice, por ejemplo, bueno, cuando la contribución del participante es más, uno le debe más. Es distinto un estudio en el que uno, qué sé yo, tiene un trasplante de médula experimental que un estudio en el que uno responde unas preguntas, o un estudio en que le da 3 gotas de sangre y ahí se acabó. Entonces, es en función a la contribución que se determina también la obligación, y tenemos que hacer ese análisis gradual nosotros, y me parece que las pautas del CIOMS ayudan mucho a ilustrar muchas situaciones de análisis gradual, porque lo que en unos casos es correcto puede ser que sea imposible o acaso no ético en otros casos. Entonces, bueno, estas pautas del CIOMS están todavía, el borrador, que es el borrador casi final, está en la website. La versión definitiva se va a anunciar en octubre. Y bueno, estamos desde ya coordinando con el CIOMS para que nos compartan, vengan y presenten las pautas definitivas ya aprobadas el próximo año acá en Perú. Pero, digamos, el punto es que hasta ahora, yo los invito a que vayan a la página del CIOMS, que revisen estas pautas como parte de su formación, de su discusión, que creo que pueden iluminar los debates que tengan al interior del Comité de Ética para facilitar el análisis de los casos difíciles. Espero no estar asustándolos diciendo tanto que el análisis ético es algo difícil, pero creo que debemos ser sinceros, es difícil y tenemos la obligación, si lo vamos a hacer, tengamos claro que es difícil y hagámoslo bien. En la página web, antes de dar paso a las preguntas y respuestas, quiero compartirles la página web del Programa Regional de Bioética de la OPS, sobre todo porque en la pestaña derecha hay algunas publicaciones que les pueden ser útiles. La más reciente es son las orientaciones éticas en el caso del brote del Zika, que tiene un componente para la investigación del que voy a hablar mañana. Pero sobre todo porque ahí en la página derecha, en la pestaña derecha está la lista de investigación ética de OPS y si ustedes se suscriben, pues ahí es por medio de esa lista en que hacemos llegar regularmente información sobre publicaciones, oportunidades de entrenamiento, recursos. Ahí es, por ejemplo, es por medio de esta página donde hemos hecho la revisión regional de todos los reglamentos en ética de la investigación, o también la revisión de las pautas del CIOMS. Y bueno, con eso simplemente muchas gracias y damos paso a preguntas. Buenos días, muchas gracias. Soy la doctora María Mesa, presidenta del Comité de Ética de Ciencias Neurológicas. Creo que hay un problema muy importante en la formación médica y en la formación en salud, en profesionales de salud. Considerar que con el espíritu paternalista con los que nos han formado, consideramos que somos dueños de la historia de los pacientes, los exámenes de los pacientes, de todos sus productos. Y muchas veces utilizamos inadecuadamente, sin pedir el permiso adecuado, sin considerar al paciente como una persona y tiene derechos. Y eso es algo importante que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, cuando le decimos, tienes que pedirle permiso al paciente si quieres hacer investigación, si quieres usar su foto, si quieres utilizar su historia clínica, se sienten ofendidos porque creen que es mi paciente y yo tengo el derecho, tengo la posibilidad de utilizar esos datos. Entonces, ese sería
interesante comentarlo y también ver en qué manera en la formación en profesionales de salud se hace hincapié en eso, en el derecho de las personas. Cada uno tiene una serie de intereses y debe ser respetados. Muchísimas gracias, porque creo que toca un punto fundamental en que a veces abordamos de manera ligera los temas de ética de la investigación como si fuera que tenemos un paquete curricular y a eso le vamos simplemente a agregar un cursito de ética de la investigación y con eso, check, ¿verdad? Y ya terminamos. Cuando muchas veces este paquete curricular puede estar dando inadvertidamente mensajes que son el corazón de la formación del profesional en salud, que van en contra de lo que se está dando en este cursito de ética en la investigación, entonces, o de ética en general, en bioética o ética clínica. Entonces, no basta solamente con añadir el componente de ética, sino que hace falta críticamente reflexionar sobre muchos de los otros aspectos de la atención. Eso por un lado. Por otro lado, que me parece que tenemos muchísimo más entrenamiento en ética de la investigación de lo que tenemos en ética clínica, ¿no? Eso es un hecho. Es un hecho y también nos deberíamos estar preocupando de tener entrenamiento en ética clínica más riguroso. Es un hecho que hay una serie de mecanismos para facilitar el entrenamiento de ética en la investigación y que no hay algo análogo en ética clínica. Al día de hoy es mucho más fácil hacer un entrenamiento en ética de la investigación que hacer un entrenamiento en ética clínica. Pero resulta que ese mismo profesional de salud que está involucrado en la ética de la investigación clínica es también un profesional clínico y transita de un rol al otro. Entonces, en vez de simplemente enfocarnos en los aspectos de la ética en la investigación, deberíamos ver que eso fuera de la mano de una formación en ética clínica que evitara los problemas como los que la señora Mesa nos comparte. Buenos días, doctora. Gracias por su ponencia. Mi nombre es Jimmy Galarza y trabajo en una CRO, o Socios en Salud. Trabajamos ensayos clínicos y a propósito del tema que usted habló del trabajo en niños como parte de la investigación para poder aplicar en ellos los nuevos estándares de investigación y los nuevos tratamientos. El año pasado surgió un caso en Perú, no sé si está al tanto, de una investigación X que propició que se cerraran los ensayos clínicos en niños en Perú y actualmente entiendo que están suspendidos, ¿no? Y a razón de eso es que el nuevo reglamento de ensayos clínicos está revisándose todavía y no se ha aprobado. Entonces mi consulta es, ¿qué opinión le merece esa suspensión de los ensayos clínicos en niños? ¿Y de qué forma podríamos hacer que el nuevo reglamento sea no tan, como usted dice, pegado a la norma, sino que se haga un análisis ético que usted sugiere para que esos ensayos se lleven a cabo principalmente en enfermedades que son prioridad nacional, ¿no? Tuberculosis o VIH o coinfección, que sabemos que están creciendo en el país, ¿no? Sí, muchas gracias. Efectivamente, estoy al tanto de la situación con respecto a los ensayos clínicos. Es muy común que no solamente en la investigación, sino en todas las otras áreas, cuando detectamos un problema o algo que podría ser un problema, digamos, uy, un momento, vamos a parar y vamos a examinar esto bien, pero no con el ánimo de quedarnos detenidos ahí, sino con el ánimo de hacer las revisiones que vengan al caso y luego seguir. Yo no creo que nadie ha sugerido que se detiene la investigación clínica con niños porque la investigación clínica con niños es éticamente inaceptable per se. ¿No? Yo entiendo que vamos a parar un momento, mirar, revisar, fortalecer, con el ánimo de luego seguir. Y por parte de OPS hemos dado y seguimos dando el apoyo al Instituto Nacional de Salud, que tiene el compromiso y el interés claro, constante y riguroso de alentar toda la investigación realizada éticamente, incluyendo la investigación con niños. Parte de esta iniciativa tiene el mismo objetivo, porque es precisamente, y eso creo que es un gran aspecto del
del trabajo que tenemos de OPS, entre OPS con el Instituto Nacional de Salud, que el Instituto Nacional de Salud realmente se ha comprado la idea de sistemas de ética de la investigación y la necesidad no solamente de trabajar en un reglamento en el que hemos venido trabajando, sino además hacer entrenamiento en ética de la investigación y alentar esta visión crítica que va a ser fundamental para que, espero en un futuro cercano, tengamos nuevamente, se continúe la investigación con niños en Perú, hecha siempre de manera éticamente. No solamente con niños, sino con todas las poblaciones, porque si uno excluye a una población de la investigación, la excluye también de la posibilidad de beneficiarse de lo que se aprende en la investigación. Entonces espero, y en ese sentido yo veo esta actividad de entrenamiento como un paso a esa situación en que tengamos de nuevo no solamente investigación con niños hecha éticamente, sino todos los aspectos de la ética en la investigación fortalecidos en el Perú. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Maritza Plasencia y soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aplaudo el hecho de que usted haya hecho una sistematización de todo lo que comprende en la región aquellos, digamos así, problemas que pudieran haber dentro de los comités de ética. Tenemos a veces como investigadores y a veces como miembros del comité de ética, digamos así, cierta supremacía, ¿no? En la cual podemos precisar que siendo del comité de ética supranacional, entonces ya tenemos el don de decir, esto no va. Sin embargo, hacemos las rectificaciones y nuevamente regresa a la CRO de origen. Y allí ya lo vio otro comité de ética. Y lo importante de su mensaje fue que haya confianza. Porque estamos en un sistema en el cual, si yo voy a desconfiar de un comité de ética que ha sido aprobado por el sistema regulador, eso está significando entonces que ahora yo lo vuelvo a revisar y soy juez y parte de lo que realmente le he dado la potestad a ellos de que hagan una revisión. Y ahora nuevamente digo, no, esto no va, y detengo los plazos. Y finalmente termino con mi investigación, que en lugar de hacerla en los 3 meses, la termino de repente hasta en 1 año. Y sin embargo, no me estoy dando cuenta de que esa investigación es tan importante y me está ayudando a solucionar un problema de país que como dentro del comité de ética no lo estoy revisando. Entonces yo aplaudo el hecho mismo de que usted diga de que necesitamos confianza, necesitamos tener un ente regulador que nos permita esa confianza. Necesitamos que el comité de ética institucional, llámese hospitalario, llámese clínico, etcétera, etcétera, tenga la capacidad de hacer un buen análisis, ¿no? Yo no sé si en otros países usted tenga esa referencia y cuántos de esos problemas se han puesto en evidencia. Muchísimas gracias. Gracias. De hecho, tengo experiencias incluso desde mi propio análisis crítico del Comité de Ética de la OPS, del que soy responsable, que también hace una segunda revisión de protocolos. Efectivamente, creo que tenemos, uno de los mensajes de mi presentación de alguna manera es que tenemos que tener un poco de confianza, pero también mucha humildad con el trabajo que hacemos, para reconocer que nos equivocamos, para reconocer cuando nos equivocamos, para reconocer que habría maneras distintas de hacer el trabajo. Con respecto al tema de la doble revisión en cómo se hacen las cosas internacionalmente, un subconjunto, los ensayos que tienen que ver, que son farmacológicos o de dispositivos, suelen tener una segunda revisión por el objetivo específico de autorizar luego, pero en la mayoría de países no hay una segunda revisión de toda la investigación. No todos los ensayos clínicos tienen un fin, son ensayos farmacológicos o dispositivos. Ahora, en nuestra región, digamos, prominentemente es el caso de Brasil, donde se revisa, el Comité de Ética Nacional revisa nuevamente casi todos los protocolos. Personalmente creo que es al margen del requisito del flujo del proceso de autorización de los medicamentos o dispositivos, simplemente porque los revisan doblemente.
Personalmente yo creo que lo que necesitamos es una revisión ética rigurosa, digamos, poniendo el caso de la autorización de los medicamentos y dispositivos de lado. Lo que se necesita es una revisión ética rigurosa. No necesariamente que 2 sean mejor que 1 o que 3 sean mejor que 2. Ahora, yo lo digo, esto para mí también es parte de una autorreflexión. El Comité de Ética de la OPS revisa todos los protocolos en los que la OPS está involucrado en la región. Todos esos protocolos son revisados una vez de haber obtenido revisión ética en el país donde se van a realizar. Por ejemplo, se va a realizar un estudio sobre, qué sé yo, respuesta inmunológica a la vacuna X en Perú, lo aprueba primero un comité en Perú y luego, si la OPS está financiando, está conduciendo el estudio, lo revisa el comité de la OPS de luego. Y claro, ¿cuál es el objetivo? Esa es una regla no solamente de OPS, sino de la OMS, es asegurar que la organización no se involucre en investigaciones realizadas de manera no ética. Pero yo soy la primera a decir que en un futuro mejor, esa revisión no debería ser necesaria, ¿verdad? En un futuro en que los estándares de revisión ética de la región están asegurados, la revisión ética de la OPS no debería ser necesaria. Nosotros no estamos autorizando ningún medicamento, no es parte de ningún flujo de autorización. Entonces, deberíamos tener eso presente como norte. Hay ensayos clínicos que son revisados hasta por 100 comités. Hay mucha... pongamos incluso la autoridad, el tema de la Autoridad Nacional de lado. Hay muchos ensayos clínicos o investigaciones que no son ensayos clínicos, que son revisadas y aprobadas por una serie de instituciones, porque cada institución tiene su regla, que si mi institución participa, mi comité tiene que revisar también. No deberíamos estar pensando con un poco de confianza en que si ya un comité autorizado lo revisó, ya yo no lo tengo que revisar también, ¿no? Digamos, poniendo el tema de la autorización farmacológica de lado, creo que tenemos que empezar un poquito todos haciendo con esas nuevas prácticas. Y creo que también tenemos que pensar en el futuro. Ahora con el rol de la participación por internet en estudios, ya yo veo que hay situaciones que son un poco descabelladas, porque si uno tiene que tener la aprobación de cada lugar donde se hace el estudio, es un estudio online, entonces que todos los 100 países van a revisar el estudio para un estudio de riesgo mínimo, creo que también tenemos que ser... El punto es que la autocrítica no debe detenerse nunca. De nuestros propios, y tener presente que lo mismo que nosotros criticamos a otros, quizás esa crítica nos la tenemos que hacer a nosotros mismos también. ¿Está realmente justificada una revisión adicional? Bueno, en el caso de un proceso de autorización farmacológica, en la mayoría de los casos uno diría que sí, pero no todos los casos son así. ¿Cómo procedemos de la mejor manera pensando que nuestro objetivo es mejorar la protección a los participantes? No imponer un sello, un ejercicio de autoridad institucional por ninguna parte, incluyendo el de OPS. Marcela Cancino, trabajo en el Instituto Nacional de Salud, y pertenezco al Comité de Ética. Tomando una diapositiva que usted mencionó, que eran los sistemas de ética e investigación, creo que en nuestro país no se ha tomado en cuenta, o hasta este momento, unos mecanismos, digamos, a nivel país, para asegurar la conducta responsable en investigación. O sea, lo vemos desde el punto de vista de la revisión, pero no aseguramos luego el cumplimiento, como varios de las personas que han intervenido han mencionado. ¿Qué nos recomendaría usted para eso? Sí, me alegra que toquen ese tema porque es un tema que hemos discutido con las autoridades del Instituto Nacional de Salud en otras oportunidades. Y es que, claro, uno también empieza por lo más urgente, ¿no? Entonces, no es sino hasta que ha dado ciertos pasos y establecido ciertas prácticas que puede empezarse a ocupar de los demás. Y uno de estos otros aspectos es el tema de conducta responsable de la investigación, los temas de integridad científica.
en la mayoría de países de Latinoamérica, ese es un tema que todavía está en proceso. Hay en todos los casos la claridad de que se debe tener un manejo riguroso de los temas, pero no tenemos establecidos los mecanismos para hacerlo. ¿Cuáles son las faltas de conducta responsable de la investigación? Primero, deberían estar aclaradas, a ver, la falsificación, el plagio, el fraude, debería estar explícitamente descrito qué es cada uno de esos, ¿verdad? Además debería haber un mecanismo para tomar acción si alguien está haciendo, por ejemplo, casos, no sé, haciendo estudios fraudulentos, viciando los datos, inventándose respuestas de participantes. Por parte de OPS, este es un tema en el que esperamos poder dar mayor apoyo en el futuro. No es un tema que tampoco se debe tomar a la ligera. De hecho, tuvimos en la OPS una reunión con una persona en el NIH que maneja las investigaciones de los casos de faltas de conducta responsables de la investigación, que nos explicaba qué problemas encuentra él en cómo se vienen manejando las investigaciones, por ejemplo, y cómo a veces un excesivo énfasis en el componente legal y en la sanción lo que hace es que aliena a los investigadores y hace las investigaciones más difíciles, en vez de asegurar que los datos sean, la protección de los datos, que se asegure que no tenemos resultados publicados por ahí que no son correctos. Creo que tenemos que tener muy claro el impacto de la mala conducta de la investigación en la salud pública. Muchas de las discusiones que todavía tenemos hoy sobre los temas de vacunas son causadas por un fraude en una publicación. Una persona que un fraude, que se inventó una asociación de las vacunas con el autismo, se lo inventó, se lo podía haber inventado con las vacunas con los hongos en las uñas del pie, se lo inventó, se publicó. Se notó eso luego, se retractó, pero ya el daño de salud pública está hecho. Ya mucha gente sigue creyendo eso, que fue resultado de un fraude. Entonces, no debemos minimizar esto. Yo creo que en el caso de conducta responsable de investigación tiene que darse mucho rol a la irresponsabilidad institucional de manejar los temas o sea, la institución se tiene que ser responsable también de que sus investigadores sigan las pautas de conducta responsable en la investigación, pero pierdan cuidado que por parte de OPS es un tema que venimos activamente discutiendo con el Instituto Nacional de Salud y hemos facilitado contactos con personas de fuera, incluso en Colombia están iniciando la misma discusión y estamos haciendo puentes para que el avance no sea aislado en Perú, por ejemplo, sino regional en la medida de lo posible. Bueno, decía María Elena Muñoz del Instituto Nacional de Salud, es miembro del Comité de Ética. Bien, tengo en realidad varias interrogantes, pero una de ellas en la que siempre hemos tenido, digamos, problemas es cuando tenemos casos de muestras recibidas, ¿no?, por vigilancia epidemiológica, por exámenes en laboratorio, vigilancia basada en laboratorio, etcétera, y que de pronto esas muestras son almacenadas, porque tenemos un área donde se almacenan las muestras, y de pronto se hace una investigación de esas muestras, de investigación de síndrome ictero-hemorrágico, etcétera. Sin embargo, estas muestras han sido solamente tomadas para determinada etiología. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? De pronto nos presentan investigaciones ya listas para ser publicadas. ¿Qué hacemos? Vemos el costo-beneficio, porque no tenemos en sí una estandarización o un protocolo que nos diga qué hacer si eso no ha entrado, digamos, a un comité de investigación, no se ha escrito un protocolo de investigación, no ha seguido las reglas de juego que se debe tener para todo protocolo. Este problema no solamente lo tenemos aquí en nuestro país, lo tiene prácticamente los países de América, porque tuve la oportunidad de reunirnos con ellos, inclusive Centroamérica tienen el mismo problema. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué opinión nos puede dar usted como experta dentro de lo que dice OPS? Sí, de hecho, en un contexto de un brote, como el brote de Zika en el que estamos actualmente, ese es uno de los temas que surge como prioritario, porque todos sabemos que tenemos que hacer investigación sobre, por ejemplo, sobre Zika, pero se están tomando una serie de muestras en distintos contextos y la pregunta es si se podría usar esas muestras en investigaciones o no. Ahora, si ustedes reparan la definición estandarizada de investigación con seres humanos, es que para que sea investigación tiene que ser una actividad que busca la producción de conocimiento
generalizable, y para que sea con seres humanos tenemos que estar lidiando con personas, porque interactuamos con ella, o con sus datos identificables. Eso significa que, de acuerdo a las pautas internacionales más comunes, en el momento que esos datos no son identificables, ya deja de ser investigación con seres humanos y dejan de ser normados por las pautas para investigación con seres humanos. Ahora bien, digamos, esa definición de espacios no está formalizada en todos los países, y eso, digamos, yo les podría contar en mucho más detalle aspectos comunes que veo a la hora de revisar las regulaciones nacionales, pero un tema fundamental es que en la mayoría de documentos normativos y regulatorios de nuestra región no hay una definición de investigación con seres humanos. Entonces, cuando uno se encuentra con las fronteras, o lo que está cerca pero no es, se queda un poco como bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer a la hora de hacer los marcos normativos regulatorios es hacer la definición y aclarar qué pasa con lo que queda por fuera. Ahora, les decía en el caso que este es un tema que se ha discutido recientemente mucho a propósito del brote de Zika. De hecho, la OPS tuvo una consulta ética sobre los temas de Zika y este fue uno de los temas que se discutió. En principio, nosotros sí quisiéramos, digamos, todos queremos poder tener mejoras de salud disponibles para nuestra población. Entonces, en principio, si las muestras ya se tomaron, uno siempre quisiera que puedan beneficiar, que puedan servir para más, que puedan ser utilizadas de la manera que beneficie más a la población. Entonces, lo primero que uno tendría que ver, por ejemplo, es ¿qué consentimiento se dio para usar esas muestras? Porque es posible que uno haya dado esas muestras inicialmente y haya autorizado de antemano el estudio en estudios futuros. Este es un punto en el que ha cambiado mucho la percepción internacional y ha cambiado también mucho la percepción regional. Y nosotros, desde OPS, en el contexto de investigación epidemiológica, lo que sugerimos es que se obtenga de antemano un consentimiento amplio, que permita que las personas que quieren den su autorización para estudios futuros. Ahora, salvo que esas muestras sean totalmente inidentificables, el protocolo que usa muestras identificables tiene que pasar por un comité de ética. Se tiene que escribir el protocolo y se tiene que pasar por el comité de ética, y el comité de ética verá, está bien, no hace falta reconsentir a los sujetos porque dieron ya una autorización que cubre este estudio. O el comité de ética dirá, no, estas muestras no han sido dadas más que para un estudio X o para una situación X, y esto es un estudio Y, entonces hay que reconsentir a esos sujetos. O el comité de ética dirá, bueno, tenemos, de acuerdo a todas las pautas internacionales, una serie de criterios para dar una dispensa al consentimiento, ¿no? Que es de bajo riesgo, que es prácticamente imposible contactar a los sujetos y de gran beneficio para la sociedad. Entonces tendrá que evaluar, ¿aplican esos criterios de dispensa para este caso? ¿Sí o no? Y sobre ello tomar una decisión. Pero yo creo que en la medida en que nosotros vayamos avanzando, y eso no solo aplica a muestras obtenidas para situaciones de vigilancia, sino también a remanentes de estudios de muestras dadas en contexto clínico. Otra estrategia que es muy apropiada es hacer una suerte de información colectiva de que, mire, si usted en estas situaciones nosotros usaremos, dar la información desde el principio. Las muestras anonimizadas se usarán en caso A y B y que la gente lo sepa de antemano. Creo que tenemos que pensar muy estratégicamente para ver todas las cosas que tenemos que hacer en distintos lugares del proceso para tomar la decisión más correcta y más respaldada por los criterios éticos, y no solamente ver que sea al final, ¿no? O sea, desde el momento en que uno inicia estudios, ¿será que tiene sentido tomar un consentimiento amplio
invitar a la gente que se usen las muestras en otros contextos? ¿Será que de antemano le avisamos a todas las personas que las muestras serán anonimizadas completamente y usadas en estos estudios, etcétera? Buenos días. Soy la doctora Gloria Huilluz del Instituto Nacional de Salud del Niño, de la dirección de la unidad de investigación. Una de mis funciones es fortalecer las competencias que debe tener los comités de éticas, ¿no? Del comité de ética de nuestra institución. De acuerdo a su experiencia, cuando usted ha apoyado a los diversos comités de ética, ¿qué competencias son las que debemos fortalecer? ¿Cómo debemos abordar este tema? ¿No? Yo, bueno, supongo que tiene que ser específicamente de acuerdo a la necesidad que tengan los comités de ética en cada institución, ¿no? Pero de manera general, ¿cómo es que se debe abordar este tema? Sí, una cosa que creo que la pregunta es muy buena porque normalmente nosotros asumimos que todo es estandarizado, ¿no? Como que el mismo entrenamiento que le sirve a unos, le sirve a todos, como que todos necesitamos lo mismo. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi trabajo en OPS es que a veces tenemos necesidades muy específicas. A veces creemos que sabemos algo y no lo sabemos. Y les comparto un estudio que nosotros hicimos al interior del Comité de Ética de la OPS. Cuando yo llegué al Comité de Ética de la OPS, me quedé honestamente muda de ver que había un porcentaje altísimo de protocolos que no eran aprobados. Altísimo. Entonces, hicimos un estudio sobre nuestros propios protocolos. Vimos cuáles son los problemas, usando una herramienta que Dave les va a presentar luego, un criterio de análisis del que él es coautor, con 7 requisitos para que la investigación sea ética. Usando esa herramienta evaluábamos nuestras propias decisiones. Entonces vimos que nuestra población de investigadores, ¿con qué está fallando? ¿Qué necesitarían saber mejor para que tengan la aprobación ética, para que hagan protocolos que sean éticamente aceptables por el comité? Y nos dimos cuenta que en el 97% de los protocolos tenían problemas de validez científica. ¿Y eso qué nos llevó a reflexionar? Nos llevó a reflexionar que nosotros teníamos que acompañar el entrenamiento en ética de la investigación más tradicional de entrenamientos en metodología científica. Porque si los protocolos, toda investigación con seres humanos tiene que ser científicamente válida. Si no es científicamente válida, no se va a poder concluir nada. Entonces uno está por las puras, arriesgando a la población sin ninguna posibilidad de beneficiarlos, y eso no es ético. Entonces aprendimos nosotros sobre este ejercicio que teníamos que hacer de la mano metodología con los temas más tradicionales de ética. Aprendimos, por ejemplo, que había unos aspectos muy específicos que, por ejemplo, relacionados al consentimiento y el asentimiento, que estaban mal en todos los protocolos. Entonces empezamos a ver que cada vez que hacíamos entrenamiento con los investigadores de OPS, fortalecíamos esos componentes y la verdad es que luego de un tiempo cambió. Ya dejamos de recibir ese tipo de problemas y pasamos a una aceptación muchísimo mayor por parte de un nivel de aceptación muchísimo mayor de los protocolos. Pero otra cosa que también aprendimos es que las relaciones dicotómicas no ayudan a nadie. Que el comité, cuando yo llegué a la OPS me llamó mucho la atención que el investigador mandaba su protocolo. El comité se demoraba una vida y en esa vida no había ningún intercambio entre los investigadores y el comité de ética. Entonces luego venía el gran comité de ética a hacer su gran dictamen y decía no, en la mayoría de los casos. Entonces yo no entiendo, yo creo que eso no le beneficia a nadie. No le beneficia a los investigadores, no le beneficia al comité de ética. ¿Cuál es el propósito de que no haya ningún diálogo? ¿A quién le beneficia que un protocolo esté en proceso de revisión por 7 meses? A nadie. A nadie. Entonces, nosotros dijimos que en vez de eso, lo que íbamos a fomentar desde el Comité de Ética era una relación colaborativa con los investigadores. De modo que ahora, por ejemplo, desde el momento que un investigador está trabajando en hacer un protocolo, nos hace consultas. Consultas específicas. Bueno, se podría hacer así o asado. Nosotros los ayudamos.
Entonces el comité, los investigadores ya no ven al comité de ética como el enemigo, el malo, es alguien que los ayuda a mejorar su investigación, es alguien con quien pueden dialogar en todo el proceso. Si el comité de ética, si se detecta que algo va a ser, a veces hay cosas que no es así como que no es tan difícil darse cuenta. Si uno ve, por ejemplo, les pongo algo muy sencillo. Si uno ve que no está la información de contacto de los investigadores en el documento de consentimiento, obviamente el comité va a poner una objeción con eso. Entonces, ¿para qué esperar terminar todo el proceso para contarles, para que ellos corrijan eso? Eso no tiene sentido. Entonces, una relación dialógica también puede permitir a que los investigadores, ellos mismos, independientemente de un estudio, ellos mismos compartan qué aspectos del entrenamiento en ética y la investigación a ellos les parecen más necesarios. A ellos les parece que pueden apoyar mejor, que les pueden servir mejor. Buenos días, mi nombre es Roger Yajure, soy miembro del Comité de Ética de la Escuela TESA. Le agradezco de antemano la exposición. Dos pequeñas preguntas, una de carácter filosófico y una estructural, ¿no? La estructural sería la siguiente. Cuando hablamos de comités de ética, por lo más o menos lo poco que sé, Estados Unidos me parece que es un comité de ética, creo que se llama presidencial, me parece, de carácter presidencial. Chile creo que tiene uno a ese estilo, nacionales. Europa también habla de un comité de ética a nivel europeo, ¿no? Quizás es uno de los problemas, como usted decía también en cuestión de recursos y de competencias, que en el Perú, cuando hablamos de comité de ética, de hecho refleja también nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos sistema privado, sistema X, y hay casi como 5 sistemas de salud, y al final sabemos que la salud depende de cada uno y de su bolsillo, ¿no? Entonces quisiera saber, en base a su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de formar el comité de ética? Yo pienso que en el Perú, es mi opinión, ¿no? Mi humilde opinión, que el comité no está realmente en el punto donde debería estar, y quizás no tiene la importancia que deberíamos darle a nivel peruano, por ejemplo, ¿no? Porque está en la línea S, pero sabemos de qué depende cada institución y cuál es la autoridad que tiene. Y cuando se enfrenta, por ejemplo, el comité de ética a las farmacéuticas, me parece que es Goliat contra David, ¿no? Por otro lado, la estructural, ¿no? Su opinión sobre dónde y cómo debe formarse el comité de ética y si debe existir un comité de ética nacional para organizarse con la OEPS. Segundo, a nivel de filosófico, ¿no? Usted habló de que la ética sí tiene una particularidad, no es una ciencia experimental, podemos decirlo exactamente así, pero cuando habló de categorías, no se pueden aplicar siempre categorías, y ahí me salta una duda, porque entonces, ¿cómo analizar cada caso? ¿En base a qué? ¿No? Quizás Xavier Zubiri era uno de los que decía que la ciencia es ciencia cuando hace avanzar a la humanidad, sino para qué hacer el experimento, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer un arma? Por ejemplo, voy a ensayar un arma que lo que estoy buscando es eliminar a un ser humano. Eso no tiene nada de científico, me parece, desde el punto de vista de Zubiri. Entonces, esa sería la segunda pregunta. ¿Cuáles serían estos estándares? ¿Solamente los 4 principios o tenemos una noción más? Sí, con respecto a la pregunta sobre los comités de ética, creo que lo fundamental es hacer una aclaración, porque la palabra comité, digamos, comité es un grupo de gente, entonces hay comités de todo tipo, de todo color y todo sabor y con tareas distintas. Al margen de la palabra, cuando yo vengo hablando de comités de ética, me refiero a un comité de revisión de la ética de la investigación con seres humanos, ¿ok? Es un comité que recibe protocolos de investigación y que hace una revisión ética para ver si esa investigación es éticamente aceptable o no. Hay otros comités de ética que no tienen nada que ver con la investigación con seres humanos. Hay comités que trabajan en otros temas de ética. Hay comités donde que reúnen, por ejemplo, como el comité presidencial de los Estados Unidos, que reúnen a expertos bioeticistas para que deliberen cómo a nivel nacional se deberían abordar ciertos problemas. Acá haga un análisis, no tiene nada que ver con un protocolo específico, que haga un análisis éticamente riguroso de cómo deberían manejarse ciertos problemas que pueden tener que ver con la legislación o no. Uno de los trabajos más recientes de la Comisión Presidencial de Bioética de Estados Unidos es, por ejemplo, sobre cómo entrenar en la deliberación a la gente desde las escuelas. No tiene nada que ver con investigación con seres humanos.
yo creo que una comisión de bioética de ese nivel, que por ejemplo pueda haber algún tema importante de ética de la salud pública, o pueda tener un rol importante en la discusión de cómo hacer prioridades en salud, yo creo que es muy importante, pero nuestro primer paso para llegar ahí debe ser formar a personas rigurosamente en bioética, porque si no, es como si a mí me pones ahorita en una comisión de astronomía. Yo qué sé de astronomía, nada, puedo estar ahí sentada y pero el formar una comisión, y eso es un tema que yo veo en muchos países de la región. De hecho, Chile, son muy pocos los países de la región que tienen comisiones de bioética, la mayoría, o sea, comisiones de bioética de este tipo como la que estoy describiendo, la mayoría no los tienen, pero no se trata de que ahí voy mañana y la creo, porque antes, para crearla y para que sea útil, hay que asegurar el expertise. Y hay que, porque simplemente por crearle y decir, ya tenemos, no se hace nada, ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser nuestro norte, pero ahorita tenemos que empezar a pensar cómo llegamos allá. Con respecto a la revisión ética de los protocolos, la revisión ética es esa a la luz de principios, de pautas, pero las pautas no son, ni los principios tampoco, son reglas categóricas. Porque la ética es fundamentalmente una actividad de análisis, de argumentación rigurosa, a la luz de principios, a la luz de pautas, a la luz de normas, pero no es un algoritmo, no es una receta de cocina. Entonces, como los pasitos no son... bueno, es como todo, ¿no? Una persona que hace evaluación clínica de pacientes, ya ve al paciente entrar y ni bien lo ve, ya empieza a detectar una serie de cosas, no, mira que esto, que lo otro. Si a mí me pones a hacer ese trabajo, seguro me voy a sentir nerviosa porque no tengo el expertise, me voy a demorar un montón. Claro, ¿qué expertise tengo yo? Yo soy eticista, yo me siento muy confiada haciendo la revisión ética. Y el objetivo es que ustedes se sientan confiados, pero solamente se van a sentir genuinamente confiados si son conscientes de qué implica la tarea, porque una cosa que no nos ayuda como país, no nos ayuda individualmente, no nos ayuda como comité, es una falsa percepción de confianza, de que creemos que porque somos categóricos, siempre, nunca, sabemos. No, si esa es la parte fácil. Algo tan sencillo como el consentimiento informado. Uno dice, no, siempre con consentimiento informado. Bueno, no siempre, porque hay veces en que una dispensa para el consentimiento es lo éticamente correcto y hay que evaluarla. O sea, siempre, bueno, casi siempre, pero ese trabajito de evaluar los grises no lo podemos dejar de lado, porque haríamos una mala tarea. Entonces, y eso también vuelve a la pregunta de la señora del Hospital del Niño antes, yo creo que para un buen entrenamiento, un entrenamiento bueno tiene que llevarnos a ser conscientes de esos grises, de esos casos difíciles. A veces lo que yo noto al hacer entrenamiento en muchos países de la región es que la gente se sabe los artículos de la Declaración de Helsinki de memoria, te recitan los artículos, pero a la hora que le das un protocolo concreto, todo el mundo dice, no, mejor cambiamos de tema. Entonces hay que hacer el entrenamiento ahí, usando casos concretos. Hay que, no solamente dar la regla categórica, hay que mostrar cuáles son las tantas veces en que esa regla categórica no aplica, y por eso era que me refería a las pautas del CIOMS, porque creo que esa parte lo han hecho muy bien, mostrando cuándo algo es difícil, cuándo se escapa de la regla, porque creo que eso fortalece la pauta, no la debilita. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Jimmy Álvarez, soy monitor de investigación clínica. Tengo un par de preguntas. La primera, tomando un poco lo que se acaba de mencionar, ¿no? Hay ciertas, cualidades que se han definido, humildad, saber reconocer que de repente no sabemos todo, o incluso lo que creemos que sabemos, no lo sabemos, como se mencionó. Esta capacidad para poder hacer un análisis ético, de ver los grises, ¿no? Se están mencionando bastantes puntos que me parecen importantes, que son, creo yo, muchas veces pasados de lado o de repente con la expertise que se suele
plantear o definir en un currículum o en una hoja de vida, como se dice, ¿no? Entonces, mi cuestionamiento, mi pregunta sería, ¿qué perfil es el que debería tener un miembro de un comité de ética, más allá de la formación en salud, la formación en investigación, digamos, más allá de la expertise en sí? Porque creo que es muy relevante estas cualidades o estas características adicionales que no necesariamente las tenemos muy presentes y que son importantes para evaluar. Y de la mano con ese interrogante, ¿no? ¿Cuál sería el perfil ideal? ¿Cuál es el proceso de evaluación de un candidato para comité de ética? Es decir, yo me pregunto, en la región, no solamente aquí, ¿no? En la región me pregunto de repente, ok, yo quiero ser presidente o miembro del comité de ética, digámoslo así. Ok, tengo tanto tiempo de experiencia de investigación, he sido investigador, o he llevado diplomados de ética, qué sé yo, la parte de expertise. Pero ¿quién me evalúa para yo poder llegar a esa posición y asegura que estas características, análisis ético, cualidad, humildad, saber reconocer detalles, esta capacidad para analizar grises, ¿no? ¿Quién me puede evaluar eso para yo poder en un momento posterior asegurar, ok, yo confío en este elemento, en este recurso que va a poder, junto con su expertise, que es necesaria, por supuesto, es algo evidente, pero que me asegura de repente una probabilidad mayor de que el trabajo y la labor sea óptima o dentro de lo que todos esperamos? Esa como primera pregunta. Y como segunda pregunta, igual en término global y regional, en investigación clínica, en el lado de las CROs, digámoslo así, hay lamentablemente una variable que se utiliza mucho, que es el tiempo. Entonces se asocia lamentablemente, y hablando de CROs, comités de ética, ok, ¿cuál es el comité de ética que te aprueba más rápido? ¿No es cierto? Y se asocia lamentablemente a un menor tiempo, oye, ese es el mejor, vamos por ese, ¿no? Lamentablemente. Porque no necesariamente, como lo hemos conversado también y se está discutiendo, eso implica una labor eficiente u óptima, ¿no es cierto? Entonces, regionalmente, ¿qué país, digámoslo así, podría usted comentarnos, es el que para comenzar tiene los tiempos regulatorios actualmente más cortos? ¿Y qué diferencia a ese país con el resto de países, de repente el nuestro, en esa característica? ¿Qué lo hace más corto, digámoslo así, si es que hay algunas situaciones burocráticas, administrativas, mejores recursos, qué sé yo, honorarios, qué sé yo, las variables que involucran que pueda de repente orientarnos un poco en cuanto a caracterizar a un comité de ética que es, entre comillas, más rápido, más eficiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la segunda pregunta y sobre la base de mi propia reflexión como alguien que es responsable de un comité de ética y que, como les decía al inicio, yo llegué al comité de ética de la OPS y mi primera reacción fue, ¿qué? Ese protocolo lleva 7 meses sentado ahí. O sea, que me parecía que... O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho en estos 7 meses? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que ese protocolo sea más ético? Simplemente demorarnos no necesariamente garantiza, de hecho no garantiza que sea mejor, más ético el protocolo. ¿Qué es lo que yo he aprendido? Que la cantidad de recursos, y sobre todo me refiero a recurso humano, que uno destine para la revisión ética, para el trabajo del comité, es lo que impacta más sustantivamente en qué tan diligente sea la revisión. Si tú tienes una persona que una vez al mes dice, uy, ahora me voy a ocupar de ver, y se dedica y tiene que peinar rápidamente todos los protocolos y ver, y esto va aquí, este se revisa, este no, entonces ya tienes un mes perdido, porque durante un mes no estás haciendo nada. Entonces yo lo que he aprendido mucho es sentándome. El Comité de Ética de la OPS es un reporte anual, donde contamos cuántos días efectivos nos demoramos nosotros. Y lo que me he dado cuenta es cuando tienes apoyo dedicado, tienes a alguien que tan pronto se recibe un protocolo, le puede dar un tamizaje inicial, que rápidamente lo distribuye a los demás, que rápidamente recoge, le alcanza, porque hasta escribir un email explicándole a los investigadores, toma tiempo. Es el recurso humano lo que hace la diferencia. Ahora, esta discusión sobre los tiempos la hemos revisitado recientemente a raíz del SICA.
de que había que empezar estudios en la región. La OPS está involucrada en muchos de estos estudios y, bueno, había que hacer no nos podemos sentar y decir, bueno, la reunión mensual es el tercer martes de cada mes, entonces, y para eso te necesitamos no sé cuántos días. No podíamos hacer eso, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos una reunión de emergencia. Dijimos, esto es una emergencia sanitaria, en este momento necesitamos convocar a todos los miembros del comité, vamos a hacer una revisión, y efectivamente en menos de 48 horas teníamos una revisión rigurosa que había recibido, ese protocolo había recibido tanto tiempo como cualquier otro protocolo, simplemente que dijimos, acá nos juntamos todos, hacemos la revisión, discutimos, etcétera, y le enviamos al comité. O sea, fue nuestra capacidad de convocar, de asegurar el recurso humano lo que hizo la diferencia. Y eso tiene que ver con mi punto inicial, es que normalmente no damos, y con el punto también que hacía, no damos a los comités la importancia que tienen, no asignamos el recurso humano necesario para hacer un trabajo. Todo el mundo quiere la revisión para ayer, pero nadie quiere poner un centavo en que... ¿Quién te lo va a revisar? ¿El Espíritu Santo? O sea, olvidemos... Cuando uno dice la revisión se tomó 6 semanas, no es que por 6 semanas el comité estuvo discutiendo, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. El comité se discutió una vez, discutió otra vez, pero no fueron 6 semanas. Entonces, ¿qué tan rápido tú puedas convocar? Eso puede tener que ver con cuántos miembros tengas, si tú tienes, o cuántos miembros tengas con un cierto expertise, o cómo tú hayas organizado tus procedimientos. Por ejemplo, en el comité de la OPS, nosotros hacemos una revisión, como vemos de todo tema posible, entonces no vamos a ser tan arrogantes de creer que tenemos todo el expertise nosotros. Entonces enviamos a revisores de fuera los protocolos para que den para que hagan una evaluación ética. Entonces, es un recurso que nos permite a nosotros estar un poquito más confiados, sabiendo que nos hemos apoyado en el expertise de alguien que conoce el tema, que puede, por ejemplo, notar de que algo que a mí me parece ok, en el fondo es riesgoso, o porque se hizo un estudio de cierto tipo que ya mostró que esto no funciona, etcétera. Y eso me trae a tu primera pregunta, que es difícil de responder porque no creo que haya un perfil único. Porque creo que parte del que sea un trabajo en grupo es que como grupo tenemos que asegurarnos que tenemos el expertise necesario. Yo por ejemplo, claro, yo soy una bioeticista, entonces yo traigo el expertise más profundo en los temas de bioética, de ética en la investigación específicamente. Pero no es que todos tengan que ser bioeticistas. Todos tienen que tener el manejo de los temas de ética en la investigación, saber cómo hacer una revisión ética de un protocolo. Ahora, hay algo que trae la persona que representa a la comunidad que no puede comprometer, no puede proveer un investigador. La persona que diga, mira, yo no soy investigador, pero esta ficha de consentimiento informado no la entiende nadie. Eso es una súper contribución al comité de ética. Pero, no, digamos, hay una serie de expertices distintos que hay que asegurar, y no basta con decir que necesita que sea un investigador. A veces lo que nosotros vemos, por ejemplo, y lo digo también pensando en el propio comité de ética de OPS, es que todo el mundo todos son investigadores del mismo tipo. Digo, no, necesitamos alguien alguien que tenga expertise en investigación cualitativa, por ejemplo. Entonces, la institución tiene que asumir la responsabilidad de ver que todas las bases estén cubiertas, digamos, y asegurar que se le da los recursos y el entrenamiento continuo para que los miembros del comité se sientan, puedan realmente hacer un buen trabajo. No es solamente, yo soy el experto yo he visto muchas personas en la región que tienen incluso una maestría en bioética y realmente no tienen el expertise haciendo la revisión ética de los protocolos. Entonces, un comité de ética debe requerir de su institución no solamente el recurso humano, sino también los mecanismos para un entrenamiento sostenido del comité. Hoy día es una cosa, mañana será otra. Llega un estudio sobre investigación genómica. Bueno, ¿sabemos revisarlo? ¿Nos sentimos cómodos? ¿No? ¿Llamamos? Creo que cada vez hay más recursos también accesibles, gratis. Por ejemplo, con respecto a investigación genómica, la plataforma Global Health Trainers de la Universidad de Oxford tiene un curso de revisión ética de investigación genómica en español. Entonces,
una de las cosas que también creo que es fundamental es no solamente lo que nosotros como comité sepamos, sino nuestra capacidad de compartir con otros. Yo soy muy consciente del interés del INS, no solamente por actividades como esta, sino por el trabajo constante con ellos, del interés en fomentar un trabajo de red, de que se compartan recursos, se envíe información, y yo los insto a eso, no solamente de cara a que los miembros iniciales tengan la formación necesaria, sino que continúen su formación por el tiempo que están en el comité. Y creo que ya nos vamos quedando sin tiempo, ¿no? Sí, hacemos... Thank you.